Si la Junta de Extremadura tuvo que recuperar nada más llegar al Gobierno y volver a tejer esa red de protección social que nos encontramos absolutamente rota, por la que sangraba la región, y tuvimos que poner en marcha planes de empleo social, recuperar muchas políticas y decisiones que se habían, es decir, los puntos de atención continuada ya es muy repetitivo, pero es que solo costaban 5 millones de euros y se decidieron cerrar. Bueno, pues además de que se quitaron los servicios públicos fundamentales a los ciudadanos, se deterioró la vida de la gente en Extremadura, se deterioró la calidad de los servicios públicos fundamentales y se dispararon los déficits, las reglas de gasto, los pagos a proveedores y todas las cosas. ¿Para qué se hizo entonces? No cuadra, ¿no? Bien, pues este Gobierno viene de manera paulatina y de manera constante desde que accedió a la Junta de Extremadura, rebajando el déficit de esta comunidad autónoma, recuperándole la calidad de los servicios públicos fundamentales en esta comunidad autónoma y además haciendo posible, con marcos jurídicos, atractiva esta tierra para que se cree y genere empleo, consciente de que con el empleo público no vamos a salir solo adelante. Por tanto, yo no sé qué es lo que va a decir Montoro hoy. Lo que diga estará bien dicho por su parte. Lo que yo sí le digo es que este Gobierno viene haciendo un esfuerzo extraordinario por cumplir el déficit sin desajustar, entorpecer, empeorar la vida de los ciudadanos. Y claro, en 2 años y medio es verdad que es muy cansino lo del transporte escolar, las urgencias rurales, pero es que lo hemos hecho. Y además de recuperar los servicios de los ciudadanos, estamos ajustando y ordenando las cuentas de la Junta de Extremadura, que partíamos de una situación absolutamente desastrosa y estamos consiguiendo poquito a poco ir mejorando los números y recuperando los derechos y el nivel de calidad de los servicios públicos fundamentales de nuestra comunidad autónoma, léase sanidad, léase educación.